Literatura Juan Javier Ortigosa, con nuestro cuadernillo en la mano y esa incertidumbre de saber qué nos va a contar hoy este poeta que tenemos hoy aquí. Hoy lo hacemos de la mano de Luis García Montero, y no es la primera vez, porque ya estuvo compartiendo su poesía con nosotros allá por el año 2001. Yo sé que algunos de vosotros estaréis expectantes por saber qué se esconde entre las páginas de este cuadernillo, pero por otro lado también entiendo que a la mayoría os resulte indiferente. Y sin embargo sé que si escucháis y prestáis hoy atención, vuestra actitud cambiará al salir del gimnasio. Porque yo he estado donde estáis vosotros 4, 5, 6, no sé cuántas veces, pero sí muchas ediciones. Y desde luego para mí era mucho mejor asistir a un aula de poesía que dar una clase de matemáticas, de lengua o de inglés. Pero la poesía a mí no me convencía como quizá hoy nos convenza a vosotros. Versos, pensaba, metáforas, estrofas y un montón de recursos lingüísticos que yo los veía más que enrevesados. Qué sinsentido, qué cursilería, pensaba. Y sin embargo ahora digo, qué ingenua. Porque la poesía es mucho más que eso. La poesía no tiene límites y eso es lo mejor. No es solo un tumulto de palabras bien colocadas que de tal manera suenen bien, no. La poesía va mucho más allá. Y no todos los poetas se lo ponen tan difícil al lector como lo hizo Góngora. La poesía se trata, como nos enseñan a nosotros y como ponen los libros de texto, de una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Pero ojo, en verso o en prosa. Y esto, compañeros, lo hacéis vosotros cada día. De una u otra manera, todos alguna vez intentáis expresar vuestros sentimientos de una forma bonita, de una forma que llegue. Y yo lo sé porque no lo hacéis en otro sitio que en las redes sociales. Eso también es poesía. De calidad o no, bueno, habrá quien lo discuta, pero todos tenemos inquietudes, preocupaciones, recuerdos, anhelos, deseos e inspiraciones que tratamos de manifestar. La poesía es un duendecillo que todos poseemos en nuestro interior, al que muchos se niegan a sacar y al que a otros no le prestan la mayor atención. Pero está, yo aseguro que está. Decía Miguel de Cervantes, el año que es abundante de poesía suele ser lo de hambre. No es trasladable a lo que ocurre hoy. En situaciones como esta valoramos cualquier detalle. Las circunstancias nos invitan a reflexionar. Aquellos que mantenían sus mentes ocupadas en otros afanes comienzan a ser críticos. A ver la esencia de las cosas, la simplicidad de lo bello frente a esa complejidad de la que solíamos hacer uso. La poesía, tanto leerla, escribirla como escucharla, es una tarea estimulante, pero se disfruta especialmente cuando nosotros nos vemos reflejados en ella y más aún cuando se considera como propia. Sin embargo, a casi nadie estoy segura que se le ocurre coger un libro y ponerse a leer, pero a veces el azar pone a la poesía en nuestro camino, como ocurre hoy con esta visita de Luis García Montero. Una vez más, el azar nos ha vuelto a sorprender. Cuando nos pidieron elaborar esta presentación sobre Luis García Montero, nos pilló un poco desprevenida a María Teresa y a mí, porque nos enfrentábamos a una gran figura de la literatura española que iba a venir a nuestro instituto a hablarnos nosotros sobre poesía. Hasta los días previos no nos dimos cuenta de la envergadura que tenía el acto, y hubo un momento en que fuimos a hablar con Juan Javier para pedirle ayuda. Pero ese mismo día nos embarcamos en la vida de Luis García Montero. Y una vez que iniciamos el trabajo de investigación y documentación, todo cambió. Descubrimos que el escritor es persona y que lo que escribe refleja su vida. De Fernando Valverde, que estuvo aquí el año pasado, hemos descubierto un viaje a México y un primer encuentro en Movera. De Miguel Ríos, admiración fraternal y recíproca, traducida en cariño de paisano. Y de Rafael Alberti, una descripción casi pueril y reveladora. A veces cometemos el error de mitificar a los poetas como seres inaccesibles que tienen la inmensa capacidad de crear en sus mentes realidades vastas y oníricas.
Sin embargo, todo lo que hemos podido leer acerca de Luis parece desmentir nuestros dogmas literarios. Poesía cercana, fácil de comprender, que solo tiene una dirección, el lector, y que solo viene de un lugar, el corazón. La satisfacción del escritor o del poeta es la reconfortante sensación de plasmar en el papel los pensamientos más profundos. Así, por ejemplo, en el poema Confesiones de Luis, se manifiesta el profundo deseo de aguardar a alguien. Y el poema dice así: yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lejos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando, por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas, y de los cementerios y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabras de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías, sobre el acantilado del recuerdo. Después de mi memoria se convierte en arena, por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando. Para todos los que estamos hoy aquí, constituye un enorme placer el poder compartir este momento lleno de sabias palabras y cercanía con Luis. A veces las grandes cosas se consiguen con pequeños detalles. No podemos garantizar nada, pero es probable que alguno o alguna de vosotros hoy salga por la puerta del gimnasio sabiendo algo más. Es probable que la poesía haya despertado en vosotros de su letargo, pues creemos que todos llevamos un pequeño poeta dentro. Por tanto, como decía Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Del cómo se deba decir ya se encargarán otros. De momento, os animamos a que tengáis la inquietud de contar, de vivir y de imaginar. Sin más, queremos agradecer la presencia de Luis García Montero en el Día Rosa Navarro hoy, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el azar nos ha jugado una buena pasada. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a mis dos presentadoras de lujo. Es difícil encontrarse dos presentadoras como ellas. Muchísimas gracias. Gracias al instituto, a los profesores por la invitación, y a mi amigo Juan Javier Ortigosa por su dedicación a la poesía y por su generosa amistad. Si os parece bien, yo puedo explicar brevemente por qué escribo poesía, por qué empecé a escribir poesía, qué entiendo yo que es la poesía. Leo algún poema y después podemos abrir un coloquio por si alguien quiere preguntar alguna cosa que le interese. Mirad, yo escribo poesía porque mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos. Mi padre, siendo yo muy niño, me leía, por ejemplo, La canción del pirata de Espronceda, que seguro que la habéis estudiado en clase. Yo, que era un niño travieso y que me pasaba el día jugando en las alamedas del Genil y que no hacía los deberes, pues a veces llegaba tarde a casa, sabía que mi padre me iba a regañar, y cuando volvía sabiendo que mi padre me iba a regañar, de lo que me acordaba era de La canción del pirata de Espronceda, ese rebelde que decía: y la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Para mí, la poesía fue una invitación a pensar en algunas cosas que tienen importancia en la vida. Espronceda había escrito un poema para explicar que él era una persona muy rebelde, era un romántico, participó en revoluciones, estuvo en las barricadas, combatió al rey, luchó por una sociedad mucho más libre, y para ejemplificar su rebeldía tuvo la oportunidad de escribir sobre una figura, un pirata, que representó su rebeldía
pero al mismo tiempo que me permitía a mí identificarme con ese pirata para descubrir mi propio sentimiento de rebeldía. La literatura es como un espacio público, es como una plaza donde se reúne un autor y un lector. El autor, cuando escribe, aprende mucho de sí mismo poniéndose en el lugar del lector. Yo tengo este sentimiento, a ver cómo lo cuento para que me entiendan. Y al ponerme en el lugar del lector, un lector ideal que está sobre la mesa, pues tengo que organizar mis sentimientos y aprendo muchas cosas de mí mismo. Como lector ocurre igual. Yo cuando leo me pongo en lugar del autor o en lugar de su personaje, el pirata de Espronceda, y al ponerme en el lugar del autor o del personaje aprendo muchas cosas de mí mismo. La poesía es como una especie de diálogo público donde dos personas, dos miradas, dos conciencias se ponen en el lugar del otro para descubrir y organizar y ordenar lo que llevan dentro. Con esto os quiero decir algo que decían vuestras compañeras en la presentación. La poesía no es simplemente el acumular palabras bonitas, utilizar palabras raras, hacer cursilerías. La poesía es un intento de conocimiento humano, porque los seres humanos y la vida, nuestra realidad, nuestra sociedad, tienen sus fundamentos. Como estamos en un gimnasio, podemos hablar de deporte. A quien no le gusta el fútbol, cuando ven un partido de fútbol, pues lo que ven es a 22 personas mayores en pantalón corto y pegándole patadas a un balón. Qué tontería esa gente corriendo sin ton ni son y pegándole patadas a un balón. A los que nos gusta el fútbol, conocemos las reglas del deporte, los fundamentos del deporte, y no decimos qué tontería, sino que nos divertimos con lo que vemos o nos enfadamos con lo que vemos. Sabemos lo que es defender de una manera o de otra, jugar a dejar al contrario fuera de juego o acumular defensas en el área para que no pase nadie. Sabemos lo que es jugar al contraataque o abrirnos por las bandas para hacer que el campo sea ancho, o incluso jugar sin balón. Los futbolistas juegan mucho sin balón, corren para llevarse al contrario detrás y están dejando un hueco para que un compañero entre por ese hueco y pueda disparar. Quien conoce los fundamentos del deporte es dueño de lo que está viendo, sabe lo que está ocurriendo. Pues bueno, la vida tiene también sus fundamentos, tiene también sus reglas, y la literatura, las humanidades en general, sirve para conocer los fundamentos de la vida, lo que significa el ser humano. En nuestra sociedad la técnica es muy importante, la ciencia es muy importante. Gracias a la técnica y a la ciencia hemos avanzado mucho, tenemos una vida más digna, tenemos más comodidades, tenemos remedios para enfermedades, pero además de la técnica y de la ciencia, no conviene olvidar de que todos los aparatos, todos los instrumentos, todos los inventos, todas las investigaciones, las utilizan los seres humanos. Y para que haya buen uso de la ciencia y de la técnica, tiene que haber seres humanos que sepan darle buen uso, que tengan la conciencia de utilizar los conocimientos al servicio de la dignidad de los seres humanos, del diálogo entre los seres humanos, y no al servicio de la destrucción, de la guerra, de los negocios, de las estafas, de la explotación, que hacen a unos muy ricos y a otros muy pobres, muy pobres. Bueno, pues los humanistas nos dedicamos a eso. Yo no creo en la lucha entre ciencias y humanidades, porque creo que para el ser humano la técnica, la ciencia y las humanidades son fundamentales. Lo que sí creo es que no podemos olvidar las humanidades, porque después será la conciencia del ser humano la que utilizará los inventos técnicos,
la que desarrollará las investigaciones científicas. Y la poesía especialmente reclama el conocimiento de la intimidad humana, lo cual es fundamental para hacernos dueños de nuestras propias opiniones. A mí una de las cosas que me ha enseñado la poesía es que no podemos confundir sinceridad con espontaneidad. Hay mucha gente que por decir lo primero que se le ocurre se cree que es muy original, y a veces cuando decimos lo primero que se nos ocurre estamos repitiendo como loros lo que flota en el ambiente, lo que han pensado otros por nosotros y nosotros lo repetimos como loros. Eso nos pasa en la vida cotidiana, muchas veces opinamos en caliente también, estamos enfadados con una amiga, con un amigo, le decimos una barbaridad y después le pedimos perdón y dice, oye mira, esto lo he dicho sin pensar, la verdad es que no pienso eso de ti, discúlpame, es que estaba caliente. Eso ocurre mucho en la vida. Con esto quiero decir que para ser dueños de nuestras propias opiniones, de nuestros propios sentimientos, de nuestra propia mirada, de nuestras relaciones con los demás, conviene que nos demos tiempo a nosotros mismos para hacernos dueños de nuestras opiniones y de nuestros sentimientos. Y para mí hoy, en este mundo de prisas en las que vivimos en el tiempo del riesgo, de la especulación inmediata, del negocio inmediato, del titular de periódico inmediato, del dogma inmediato, la poesía significa sobre todo un ejercicio que exige cierta lentitud y que pide cierto tiempo para pensar en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que somos y en cómo lo vamos a ordenar para hablar con los demás. Ser dueño de las propias opiniones es muy importante porque es lo que nos hace libres, y para eso debemos pensar las cosas 2, 3 veces, porque si decimos lo primero que se nos ocurre repetimos como loros lo que flota en el ambiente. Si lo pensamos un poco, casi siempre decimos lo que nos conviene para quedar bien. Imaginaros a un publicista que quiere vender algo o a un político en tiempo electoral, ¿qué dice? Lo que le conviene para quedar bien, para ser simpático. La poesía, a mi modo de ver, representa a cualquier ser humano que quiera hacerse dueño de su propia opinión, por encima de las corrientes de opinión, de las informaciones manipuladas, de las coyunturas, y piensa las cosas por lo menos 3 veces para no repetir como loro lo que otros han pensado por él, para no caer en la tentación de decir lo que quieren oír los demás y caerle simpático a los demás, sino para decir aquello que realmente siente, su conciencia. Y la verdad no es un punto de partida, es siempre un punto de llegada. Hay que hacer ejercicio de pensamiento, de sentimiento, para construir nuestra verdad. Los poetas lo hacemos a través del lenguaje. El lenguaje nos sirve para matizar. No decimos lo primero que se nos ocurre, decimos aquello que creemos que expresa nuestra verdad y que puede entrar en diálogo con la verdad del lector para discutir sobre los fundamentos de la vida. Conocer y dominar el lenguaje es muy importante para matizar. Yo, que soy un niño de ciudad, cuando voy por la calle y veo algo que va volando a cierta altura, digo, por ahí va un pájaro. Si vuela alto un pájaro, yo no sé distinguir a lo mejor entre un buitre y una cigüeña, o entre un halcón y una paloma. Mi abuelo, que era hombre de campo y tenía muy buena vista para estas cosas, nunca decía por ahí vuela un pájaro, decía por ahí va una paloma, por ahí va un halcón, por ahí va una cigüeña, por ahí va un buitre. ¿Os dais cuenta lo que se empobrece la realidad cuando decimos pájaro, borrando las diferencias entre una cigüeña y un buitre, o entre una paloma y un halcón? Pues por eso es conveniente matizar a través del lenguaje, porque la realidad es muy rica y para ser dueños de nuestras propias opiniones tenemos que conocer la realidad. Por eso hay poetas que se pasan un día entero buscando un adjetivo preciso, una palabra precisa, para conocer en profundidad sus sentimientos, sus ideas y ser dueños de ellas. Aparte de eso, la poesía, que reivindica la propia conciencia, quiere establecer un diálogo con el lector.
no es un ejercicio egoísta. No reivindicas tu individualidad para quedártela encerrada en ti mismo con egoísmo. Quieres aprender tu punto de vista, ser como eres, para dialogar con el otro. Y establecer un diálogo. Por eso, cuando escribimos, los poetas no hacemos un desahogo donde decimos lo primero que se nos ocurre, sino que elegimos las palabras para decir de qué manera puedo establecer yo un diálogo con el lector. Imaginaros que habéis salido por la noche, que vuestros padres os han dado permiso para volver a casa a las 12 de la noche. Y a lo mejor, pues llegáis a casa a las 5 de la mañana. Volvéis a casa como yo volvía cuando volvía de jugar sin hacer los deberes en el río Genil a mi casa. ¿Qué regañina me va a caer? Y a lo mejor tenéis una buena excusa. Imaginaros que en Olula se ha declarado un incendio y que habéis estado toda la noche salvando viejecitas para que no mueran devoradas por las llamas. Es posible, pero cuando volvéis a casa no solo conviene que tengáis esa verdad, sino que también la contéis con las palabras precisas para que vuestro padre o vuestra madre se las crea, porque si no se las cree, aunque hayáis estado toda la noche salvando viejecitas, os va a caer una regañina tremenda. En la literatura, en la poesía, no solo es importante tener una verdad, conquistar una verdad, ser dueño de tus propias opiniones. Es importante también trabajar las palabras para que el lector se crea esa verdad y se pueda establecer un diálogo sobre los fundamentos de la vida. A eso nos dedicamos los poetas, a buscar en profundidad las cosas importantes del ser humano, las cosas que nos permiten relacionarnos con dignidad con los demás. Os leo un poema que se titula Mujeres. Es un poema que yo escribí hace mucho tiempo, hace más de 20 años, un poema que lo escribí porque me pasó una anécdota que me ayudó a reflexionar sobre la vida. El poema no está en el cuadernillo, me parece. Ahora leo otro poema del cuadernillo. Pero voy a leeros el poema Mujeres porque creo que ejemplifica bien lo que quiero decir. Hace muchos años yo pasé la noche en casa de una amiga y a la mañana siguiente la amiga me dijo: acompáñame al trabajo. Y yo me levanté con ella y la acompañé al trabajo. Iba en un autobús y el autobús se acercó a una parada en la parada estaba llena de hombres y mujeres como mi amiga, que se habían levantado para ir a trabajar sin más tiempo que lo de darse una ducha y un alisón en el pelo y enseguida ir a trabajar. Cuando las mujeres que estaban en la parada se subieron al autobús, dejaron al descubierto en la marquesina una campaña publicitaria de ropa interior que protagonizaba una actriz que a mí me gusta mucho, Maribel Verdú. Es guapa Maribel Verdú. Pues imaginaros a Maribel Verdú publicitando braguitas y sujetadores. ¿Cuál es la primera reacción que yo tuve? ¡Qué buena está! Pero después tuve una segunda reacción que yo creo que tiene mucho más que ver con la poesía, con el conocimiento de los fundamentos de la vida, de lo que significa el ser humano. De pronto a mí me emocionó la diferencia entre la gente de carne y hueso, la gente como mi amiga, que existía en la realidad, que se había levantado para trabajar, que tenía que ganarse la vida, y la belleza de una fotografía que presentaba una mujer inexistente, porque era Maribel Verdú, pero era una Maribel Verdú muy seleccionada después de haberse hecho 2000 fotografías para escoger la fotografía perfecta, y que después además había sido manipulada esa fotografía por el Photoshop para hacerla perfecta, ser perfecta.
Y entonces yo me emocioné viendo como muchas veces las realidades virtuales, las construcciones de la publicidad, las mentiras servían para tapar la experiencia de carne y hueso de los seres que realmente existen. Muchas veces nosotros estamos empeñados en ser muy guapos, en ir perfectamente arreglados, y nos comparamos con algo que no existe, que es un modelo. Estamos tan mediatizados. Yo no sé si vosotros habéis conocido algún amigo o alguna amiga que tenga una enfermedad que se llama anorexia. Gente que cuando se mira al espejo se ve muy gorda y a lo mejor está muy delgada y no quiere comer y se ve muy gorda porque estamos tan mediatizados que no tenemos ni una relación directa con nuestro propio cuerpo. Nos miramos a nosotros por medio de los modelos, de las realidades virtuales, de las mujeres o los hombres que no existen en la realidad de carne y hueso y que están manipuladas por el Photoshop, por la publicidad. La emoción que yo sentí al descubrir que debajo de la publicidad la dignidad humana está en la experiencia de la gente de carne y hueso, y que nos equivocamos cuando le faltamos el respeto a la gente de carne y hueso para compararnos con el modelo de una fotografía inexistente, es lo que me llevó a mí a escribir este poema que se titula Mujeres. Y es en el poema con el que yo os quiero ejemplificar qué tipo de trabajo es el que hacemos los poetas. Buscar la realidad, intentar interpretarla y establecer un diálogo con los fundamentos de la vida, con la dignidad del ser humano. Mujeres. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres con los ojos de sueño y las ropas sin brillo en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía, sin horario, sin prisa, obscenas, como un sueño bronceado. Yo me bajo y la próxima murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día, que la suerte te busque en tu casa pequeña y ordenada, que la vida nos trate dignamente. Ese es el tipo de reflexión que hacemos los poetas, y os voy a explicar, para terminar y dar paso al diálogo, que la meditación en los sentimientos es muy importante, porque estamos acostumbrados a entender que la historia es lo que ocurre en las discusiones políticas, es lo que ocurre en una constitución, es lo que ocurre en una batalla. Parece que la historia es la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, la Constitución de 1812. Hace tiempo que los poetas sabemos que los sentimientos forman parte también de la historia. Nuestra intimidad forma parte de la historia tanto como una batalla o una constitución. Por ejemplo, cuando yo digo soy yo llego a mi casa, llamo al portero automático, me pregunta mi hija, ¿quién es? Yo digo, soy yo. Y de pronto subo por las escaleras, después de que me abra, y voy pensando por las escaleras, ¿qué he dicho cuando he dicho soy yo? ¿Qué significa ser yo? ¿Qué significa, por ejemplo, ser un hombre que vive al principio del siglo XXI? Si lo pensáis un momento, el yo soy hombre o
pues yo soy mujer al principio del siglo XXI es algo distinto a lo que era ser hombre o ser mujer en la época de vuestras abuelas o de vuestras bisabuelas. Las ideas que vosotros vais teniendo sobre lo que significa la sexualidad, sobre lo que significa el amor, sobre lo que significa el papel del hombre en la sociedad, sobre lo que significa el papel de la mujer en la sociedad, sobre lo que significan las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, sobre lo que significa, por ejemplo, el respeto que merece gente que tiene una sexualidad determinada. Todas esas cosas que forman parte de nuestro yo y de nuestra intimidad eran muy distintas en la época de vuestras abuelas que en vuestra época. ¿Por qué? Porque los sentimientos son históricos también. Y lo mismo que van avanzando los coches o van avanzando las técnicas, pues avanzan también los sentimientos. Y por eso meditar sobre los sentimientos es una tarea más del progreso humano. Porque progresar es tratarnos con respeto y ir poco a poco consiguiendo una vida más libre. Si a vuestra bisabuela le hubieran dicho que una mujer no tiene que quedarse en su casa encerrada trabajando para su marido, sino que puede tener una vida pública, vuestra bisabuela hubiera dicho ¿qué barbaridad es esa? Hoy a vosotros os dicen que una mujer tiene que quedarse encerrada en su casa trabajando para su marido y vosotros pensáis ¿qué barbaridad es esa? Los sentimientos van cambiando también con la historia y los poetas nos dedicamos a pensar en los sentimientos para transformarlos y hacerlos más dignos. Acabo leyendo un poema que está en el cuadernillo, que es el primero del cuadernillo, y que yo escribí viendo a mi hija estudiar inglés. Y estaba mi hija repitiendo esas frases que nos aprendemos de memoria cuando estudiamos un idioma. Me llamo tal, me llamo Luis, vivo en Madrid, tengo tantos años, buenos días, buenas noches. Los primeros elementos de un idioma. Entonces yo me planteé, por eso que os estaba diciendo, la necesidad de meditar no solo en lo que yo creo que soy, sino en lo que hago, para conocerme por dentro y para ir interpretando mi propia realidad. Y es cuando escribí este poema que se titula Los idiomas persiguen el desorden que soy. Mi nombre es Luis, soy español, vivo en Madrid, en el número 1 calle Larra. ¿Me dice usted la hora, por favor? ¿Dónde ha nacido usted y cuántos años tiene? Buenos días, amigo. Buenos días, mi amor. Te quiero mucho. Confieso que no tengo facilidad para estudiar idiomas. He copiado 1000 veces las frases y procuro aprender de memoria poco a poco preguntas y respuestas. Pero me acabo siempre confundiendo y a los demás les digo, ¿dónde está mi te quiero? Vivo en Luis y soy las 12:30 de la noche. Nadie ha podido nunca pasear por el número 1 sin romper el espejo de las horas y de su propio rostro. Me dice, por favor, ¿qué significan el tú y el yo, la edad y la palabra España? Los idiomas persiguen el desorden que soy, y así los predicados de altas temperaturas y los verbos de nieve me tratan sin piedad, igual que los sujetos derretidos. No me resulta fácil, pero a veces entiendo la nostalgia de orden que tienen mis poemas. Bueno, y nada más. Estas son las cosas que yo quería contaros y ahora, si queréis, pues podemos... ¿Hay por ahí alguna pregunta?
en nuestras conversaciones utilizamos elementos poéticos y metáforas. Iba a deciros, hay alguien por ahí que rompa el hielo. Eso es una metáfora, porque romper el hielo aquí no significa coger un trozo de hielo y romperlo, sino romper el silencio y atreverse a hacer una pregunta. Nuestro lenguaje cotidiano está lleno de metáforas. Cuéntame. Buenas tardes. Me llamo Marta y quería preguntarle si usted tiene un don o reconoce que le cuesta trabajo escribir poesía. A mí me cuesta trabajo escribir poesía. Yo creo que todo lo que queremos hacer bien exige nuestro esfuerzo. Mira, para sacarlo de la solemnidad de la poesía, te vuelvo a poner el ejemplo del deporte. Para hacer un deporte hay que tener cierta capacidad natural. Bueno, pues sí, hay deportistas que nacen con condiciones, tienen una determinada constitución física. Tienen resistencia física. Bueno, pues han nacido con un don para dedicarse a algo, pero ese don por sí mismo no vale para nada si uno no lo cultiva. Tú puedes ser muy buena, puedes ser una persona que ha nacido con mucha capacidad para el atletismo, pero si no entrenas, si no aprendes los fundamentos del deporte, si no sacas tu capacidad de resistencia, si no aprendes a dominar tu cuerpo, pues por muchas condiciones que tengas, después no vas a poder hacer una buena marca o una buena carrera. Con la poesía pasa lo mismo. Si tú no te esfuerzas en aprender, en leer, en conocer la tradición, en conocer los recursos del lenguaje, aunque hayas nacido con mucha imaginación, después no vas a poder sacar todo el partido que llevas en ti mismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que el esfuerzo no te asegura nada. Hay gente que está muy bien entrenada en algo y de pronto sale y no da pie con bola. Y hay un futbolista muy bien preparado, pero un día sale y no es su partido, y a lo mejor otro día sale y es su partido. A los escritores nos pasa lo mismo. Hay veces que rompemos mucho porque no nos sale nada, y otras veces que de pronto dices, uy, pues me ha salido. Pero lo que me parece indiscutible es que es muy difícil que nada te salga bien si tú no te has esforzado en prepararte y en tomarte en serio tu propio trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Cuando empezaste a escribir, ¿no te dio miedo las críticas? Bueno, mira, cuando yo empecé a escribir en mi casa, y empecé a escribir porque me lo pasaba bien, porque me sentía poeta, porque me habían deslumbrado los poemas que mi padre me había leído o que yo después había leído, y yo quería imitar eso que me gustaba tanto. Entonces yo no me planteaba si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Incluso cuando empecé a tomarme en serio la poesía, yo lo que me planteaba era la inmortalidad. Iba a ser un genio, lo iba a hacer todo estupendo, la historia hablaría de mí. Mi madre guarda algunos de los poemas que yo escribí con 14, 15 años. Son todos plagios de Federico García Lorca y bastante malos. Pero bueno, yo era lo que sabía hacer, y yo enseguida tuve conciencia que lo que tenía era que aprender. Y que aprender pues estudiando lo que hacían los demás, imitando lo que hacían los demás. Y no sentía verdadero miedo. Lo que sentía es ganas de aprender y de ir avanzando. Después, cuando ya empecé a publicar, sí tuve más responsabilidad, y es ahí cuando entra el temor de las críticas. Es decir, me habrá salido bien, me habrá salido mal, ¿qué van a decir los críticos? Pero por fortuna, cuando llega ese momento, ya al mismo tiempo de que los críticos tienen opinión, pues tú también
has aprendido en madurez a ser dueño de tu propio mundo y a decir, bueno, esto es lo que soy capaz de hacer, si es honrado lo que hago, me da igual que hablen bien o que hablen mal. Si hablan bien, me dan una satisfacción; si hablan mal, pues me hacen pasar un mal rato, pero yo desde luego no voy a escribir para agradar a un crítico, sino para intentar hacer lo que yo creo que me exige mi conciencia literaria, ¿no? Y en ese sentido uno aprende a respetar las críticas, pero al mismo tiempo a encontrar valor como para superarlas. Dime. El mundo de la poesía es un mundo muy difícil, ¿no? ¿Qué te impulsó a ti para decir quiero dedicarme a la poesía? Mira, no es un mundo difícil, ¿sabes? La poesía es muy rica, tiene 1000 tradiciones, todas maravillosas. Yo disfruto leyendo lo mismo a Góngora que a Quevedo, a un poema muy oscuro y un poema muy claro, siempre que estén bien hechos. Yo creo que para entrar en la poesía lo que hay es que buscar el camino que mejor nos convenga según nuestra personalidad y según nuestra edad también. Porque claro, un poema muy difícil, pues a lo mejor a un chico muy joven pues lo echa para afuera, y a lo mejor hay que empezar a través de poemas que sean más habitables, que pueden tener la misma calidad pero que no sean tan difíciles, ¿no? Yo empecé a escribir pues del mismo modo que jugaba en soledad. La poesía es un ajuste de cuentas con la realidad. Cuando yo era niño, España era muy mala jugando al fútbol, muy mala. Nunca pasábamos de cuartos en un mundial de fútbol. Cuando mis padres me castigaban y yo me quedaba en mi cuarto, a lo mejor con una caja de cartón y una pelota, me imaginaba un mundial de fútbol. Y yo al mismo tiempo era la selección de Brasil y la selección de España. Se trataba de meter la pelota en la caja de cartón, me las arreglaba para que cuando tiraba en nombre de la selección española, tiraba un poquito mejor, y España acababa siendo campeona del mundo en mis imaginaciones y en mis juegos, cosa que nunca lo era en la realidad. Si habéis jugado solo, yo he liberado al mundo muchas veces con una diana y un dardo. Yo era de pronto el héroe que tenía que liberar a mi novia, que tenía la llave para liberar el mundo de una catástrofe nuclear, y tiraba a darle al centro de la diana, y cuando daba al centro de la diana pues liberaba el mundo. Imaginamos, jugamos, ajustamos cuentas con la realidad, arriesgamos lo que no nos gusta. Mi padre leía mucho un poema de Campo Amor, El tren expreso. Contaba una historia de amor triste porque al final ella moría de una enfermedad, y cuando yo me cansé de que al final siempre muriera ella y que fueran infelices y sufrieran mucho, pues yo escribí un final distinto para El tren expreso de Campo Amor. Ella se recupera, se pone buena, se casa, son felices, comen perdices y todos contentos. La imaginación sirve para analizar la realidad, ver lo que no nos gusta de la realidad, imaginar nuestras propias alternativas a la realidad. Y en ese sentido, es en el sentido en el que yo empecé a escribir. Y eso es tan propio de cualquier ser humano que uno lo puede vivir con naturalidad y sin que parezca una cosa muy difícil. El final de la pregunta no la he oído. Después de tantos años escribiendo, ¿qué es lo que es? Después de tantos años escribiendo, que lo más profundo que ha sacado de la realidad, ¿qué es? Algunas cosas me ha enseñado la poesía, otra gente las aprende desde su oficio. Desde mi oficio de poeta, yo he aprendido que la verdad no es un punto de partida, que no podemos identificarnos con lo primero que se nos viene. Del mismo modo que un poeta elabora el lenguaje para buscar un resultado, pues como persona me gusta pensar lo que digo, pensar lo que soy, hacerme dueño de mis propias opiniones y conquistar lo que puede acercarse más a lo que sea la verdad de mi conciencia. Eso me ha enseñado la poesía. Otra cosa que me ha enseñado la poesía es a entender la soledad. Yo entiendo la soledad como un ámbito de independencia, de la conciencia. Los seres humanos en este mundo de prisas solemos enseguida apuntarnos a la opinión de la mayoría.
y nos sentimos muy cómodos en la opinión de la mayoría. A mí la poesía me ha enseñado es que no podemos poner por encima de nuestra propia conciencia ningún dogma y ninguna opinión, sea del signo que sea. Hay gente que sobre su propia conciencia pone un dogma nacionalista y obedece a la patria. Hay quien sobre su propia conciencia pone unas ideas políticas y obedece al partido. Hay quien sobre su propia conciencia obedece a una religión. Bueno, a mí lo que me ha enseñado la poesía es que el ser humano debe obedecer solo a su propia conciencia, aunque participe en la ilusión colectiva de una idea política, de una idea religiosa, de una idea reaccional, y que para participar en las ideas colectivas es bueno aprender a quedarse solo. Cuando las opiniones mayoritarias entran en choque con tu propia conciencia, aunque sean las ideas de los tuyos, es bueno aprender a decir no y a quedarte solo. Eso a mí me lo ha enseñado la poesía. Defender la independencia, aunque para eso tenga que asumir un ámbito de soledad y de lentitud en el pensamiento, y aunque a veces me cueste la incomprensión de los demás. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo es su relación poética al estar casado con una escritora? Pues es muy buena relación. Es lo mismo que cuando están casados dos médicos o cuando están casados dos abogados. Hablamos de muchas cosas. Quién va a llevar a la niña al colegio, quién hace la compra hoy, como cualquier pareja, pero al mismo tiempo nos comentamos cosas de nuestro oficio. Yo cuando escribo un poema enseguida se lo dejo que lo lea para que me diga las cosas, porque hay muchas veces que uno tiene una idea en la cabeza que no ha sabido ponerla en el poema, y las cosas para que funcionen en literatura tienen que estar en el poema, no en tu cabeza. Y entonces está muy bien tener una mirada que diga, oye, pues esto que querías decir aquí no queda muy claro. Ella, cuando escribe una novela, pues me pregunta o me da la novela cuando la acaba para que yo la lea, y parte de nuestras conversaciones pues son las propias de un oficio que compartimos. También nos ayuda mucho a entender al otro, porque cuando uno está escribiendo y está ensimismado, uno aprende a respetar el silencio de otro. ¿Te acuerdas de ese verso de Pablo Neruda que decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente? Eso no significa negarle la palabra al otro, significa aceptar el silencio del otro cuando el otro está como ausente pensando en sus cosas. Y hay muchas veces que Almudena está pensando en su novela y yo le hablo y no me está escuchando, y en vez de enfadarme, pues me acuerdo de mí cuando estoy con un verso en la cabeza y no escucho a nadie que me está preguntando. Sí. Cuando publicó su primer poema, ¿qué creía que era el poema? Pues yo estaba muy nervioso, muy contento, como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Estaba muy orgulloso, y cuando salió mi primer libro, pues me gustaba verlo en el escaparate de una librería. Lo que ocurre es una cosa, ¿sabes? La literatura es un ejercicio que necesita mucho para ser completo el sentimiento de admiración. Yo soy feliz cuando leo un poema de Cernuda, de Alberti, de Baudelaire, porque leo con ojos de admiración. Cuando leo mis propios poemas, en vez de con ojos de admiración, leo con ojos de corrector. Digo, esto lo podía haber hecho mejor, esto igual no me ha salido lo bien que me podía haber salido. Cuando uno lee sus propias cosas, o uno es muy tonto, o uno tiene la conciencia crítica que te evita los ojos de la admiración y que te lees como con corrección, como diciendo, pues esto me podía haber salido mejor. Y por eso cuando lees tus propios poemas, pues no eres feliz del todo, porque los miras como tuyos y los miras con un poquito de resquemor diciendo, no sé si me han salido completamente bien.
¿Sí? ¿Qué pensaron sus padres de usted cuando le dijo que quería ser poeta? Bueno, yo tuve la suerte de que mis padres, mi madre había empezado a estudiar filosofía y letras, mi padre era un buen lector y me apoyaron mucho. Lo que sí quedó claro desde el principio es que de la poesía no se come y que aparte de ser poeta, pues debía buscarme un trabajo que me diera de comer. Y en ese sentido, pues me apoyaron mucho a la hora de decidir buscar un trabajo que no me iba a dar mucho dinero, pero que sí me iba a permitir estar en contacto con lo que a mí me gusta. Yo estudié filosofía y letras para ser profesor de literatura y me pagan por hacer lo que quería hacer, que es leer y hablar de los libros que leo y de las cosas que me gustan de la escritura, ¿no? Y en ese sentido, pues mis padres estuvieron orgullosos y felices de que su hijo se pudiera dedicar a algo que lo realizara como persona, porque yo creo que una de las partes fundamentales para estar contento en la vida es encontrar un trabajo que te guste y que te realice como persona y que sea una vocación, una manera de comprometerte con el mundo, más allá que un modo de ganar un sueldo, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir escribiendo todos los días? A mí, para seguir escribiendo todos los días, me ayuda que la poesía es el modo que yo tengo de relacionarme con el mundo. Es mi oficio. Yo he aprendido de la poesía con una conciencia un poco artesanal. Lo mismo que un artesano tiene discípulos que aprenden el oficio, que después ellos, cuando maduran, se lo enseñan a los demás. Pues yo he tenido la suerte de haber aprendido la poesía con maestros que me han enseñado la artesanía del poema. Rafael Alberti, Ángel González, Jaime Gil de Viedma han sido maestros que a mí me han enseñado el oficio. Y yo antes hablaba de vocación. Del mismo modo que un buen médico no es solo el que sabe mucho de medicina, sino el que trata bien a los enfermos, el que quiere hacer más digna la vida de los enfermos, el que quiere comprometerse con los enfermos. Pues para mí la literatura no es saber mucho, ni saber poner una nota al pie de página, ni saber muchas fechas de escritores. Es mi modo de comprometerme con el pensamiento humano. Es una vocación, es mi oficio. Y eso es lo que hace que para mí vivir sea inseparable de llevar a cabo mi vocación todos los días. ¿Sí? ¿Con cuántos años escribiste tu primer poema? Pues el primer poema, pues, ese que contaba del final del Tren Expreso, pues a lo mejor tendría 12, 13 años. Fue a partir de los 15, 16 cuando empecé a escribir disciplinadamente, teniendo la sensación de que poco a poco me sentía poeta y quería educarme como poeta. ¿Por qué está especializado en el género literario y no en otro? Bueno, la verdad es que yo me siento sobre todo poeta porque entré en el relato, en saber que la imaginación tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, de que existen historias y que tenemos que pensar en sus finales. Yo me acerqué a ese mundo a través de la poesía. Mi padre tenía unos gustos tradicionales, eran unos poemas que tenían planteamiento, nudo y desenlace, y esos poemas fueron mis historias de aventura, mis primeras novelas de aventura, y por eso entré en la poesía, que después me fascinó, sobre todo con la lectura de García Lorca, de Rafael Alberti, de Antonio Machado, y entré en la poesía por admiración también. Después he ido indagando por distintas necesidades de la vida, por distintas curiosidades de la vida en otros géneros. He hecho teatro, he hecho ensayo como algo propio de mi dedicación a la enseñanza. He escrito también novela, pero sobre todo me siento poeta porque fue a través de ese género como yo entré en la poesía.
Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestras preguntas, que han sido muchas. Bueno, a continuación, para terminar el acto, aquí tenemos un grupo de cantantes. La verdad que últimamente en el centro la música está rompiendo, ¿no? Y van a cantarnos dos poemas de Luis. Uno, creo que fue versionado por Quique González y que lo cantaba Enrique Urquijo, aunque tú no lo sepas. Aquí ha hecho una versión especial, que la ha cambiado un poco, y a continuación van a cantar, no sé si ese es el orden, van a cantar otro poema, este lo ha arreglado directamente José Jiménez y Pedro Montesín, que se titula Disciplina Secreta, que es uno de los poemas que están ahí ilustrados. El de Aunque tú no lo sepas lo va a cantar Lucía, y el de Disciplina Secreta lo va a cantar Patricia. Pues vamos a ver. Casa como un barco en alta mar en junio, las calles como trenes de noche se separan. Estas no pasan, solo por afirmar que vivo en un poema.
muchísimas gracias a todos por todas vuestras preguntas, vuestra atención. Esperamos que de verdad os hayan llegado las palabras de Luis y que os hayáis sentido identificados en todo esto que hemos hecho hoy. Que al salir de la puerta hayáis aprendido algo más, que os interesáis por la literatura, la poesía y sobre todo muchísimas gracias a esta gran actuación de nuestros profesores y de la